Capítulo 16. La fórmula y no es secreta. Para ser rico hay una fórmula y no es secreta. Es cierto que nadie nace exitoso. Te conviertes en triunfante al basar tu vida en buenos hábitos. Sin duda, cualquiera puede estar a la altura de los grandes. Y a estas alturas, seguro que te habrás dado cuenta de que adquirir riqueza no consiste en fórmulas secretas, ni en buena suerte, ni depende del país donde radiques. Puedes verificar incluso que en países pobres hay gente sumamente rica. Ser rico no depende tampoco de si naciste rico o pobre. Ser rico o acumular riqueza depende de aplicar una fórmula. Difícil, pero no imposible, como muchos creen. Tampoco es una fórmula complicada. No, más bien es una fórmula de perseverancia, entusiasmo, fe, constancia, paciencia, visión, esfuerzo, creer en uno mismo, pero sobre todo, lo más importante de esta fórmula es creerle a Dios. Es más una cuestión de querer que de poder. El emprendedor nace con la necesidad de crear, de trascender, de dejar huella, pero sobre todo, nace con una necesidad de compartir. Todas las historias de éxito tienen un factor común, y es el deseo de compartir algo con alguien más. Nadie, hasta el día de hoy, ha iniciado una empresa de éxito para sí mismo. Las más grandes e importantes tienen en común el factor importantísimo de compartir. Me encanta la historia de Helen Keller. De haberla conocido, todos habríamos pensado que era una mujer sin futuro por el hecho de haber nacido ciega, sorda y muda. Incluso habríamos pensado en ella como una mujer excluida de la sociedad, pero en realidad su vida no fue así. Esta mujer, nacida en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, fue en todos los aspectos una mujer ejemplar, pues a pesar de todas sus discapacidades, logró lo que muchos no hacemos: poder leer. Lo hacía en código braille. Podía comunicarse y terminó una carrera universitaria. No hay imposibles, las verdaderas barreras están en nuestras mentes. Poco antes de su muerte, en 1968, a la edad de 87 años, Helen Keller le dijo a un amigo: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Una de sus expresiones dice: el conocimiento es amor, luz y visión. Yo lo creo. Aquí te presento algunas frases que me inspiran. Frases de éxito. He fallado una y otra vez en mi vida. Por eso he conseguido el éxito. Una frase de Michael Jordan. Soñar con el éxito es bueno, pero realizarlo es mejor. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. ¿Te has preguntado por qué no soy rico y no has encontrado respuesta? Quizá también te has preguntado qué debes hacer para alcanzar riqueza. Quizá ya sabes cómo lograrla, pero no has dado el primer paso en el camino correcto. Ahora que ya sabes que no es un secreto cómo obtener la riqueza y que para obtenerla hay que aplicar la siguiente fórmula: trabajo, más ahorro, más metodología, más inversión, este es el mejor momento para que te decidas a dar los pasos necesarios para comenzar a crear tu propia riqueza. Pues nadie lo va a hacer por ti. Son muchos los beneficios que sin duda te puedo enumerar, como tranquilidad, seguridad y estabilidad financiera. Estas cosas son más importantes que la cantidad de riqueza que puedas generar o las cosas que te puedas comprar con ella. La pregunta no es ¿cuántas cosas podría comprar con mi riqueza?, sino ¿qué tan tranquilo o qué tan seguro me sentiré y qué tan estable será mi vida al contar con riqueza creada por mí mismo? Solo con la ayuda de Dios. Ese es el verdadero valor de la riqueza y no las cosas que se pueden comprar con ella. Sin embargo, las cosas que hagamos o dejemos de hacer son las que marcarán la diferencia al momento de avanzar hacia la riqueza o al alejarnos de ella. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar o no la fórmula de la riqueza? Aquí hay un buen ejemplo. Considerando que el ser humano puede llegar a vivir 80 años en promedio gracias a los avances de la ciencia y la medicina, dividamos estos 80 años en 4 etapas de 20 años cada una. La división quedaría así. Etapa 1, niñez y juventud, de los 0 a los 20 años. Etapa 2, edad adulta, de los 20 a los 40 años. Etapa 3, madurez, de los 40 a los 60 años. Etapa 4, adulto mayor, de los 60
a los 80 años. Así que la persona tiene en promedio un periodo de vida productiva de 40 años, digamos de los 20 a los 60. ¿Cuánto gana una persona durante ese periodo productivo de 40 años? Con el salario y el valor de la moneda de cada país son datos diferentes. Haré entonces un pequeño ejemplo y podrás sacar tus propios resultados. Supongamos que una persona gana 2,000 pesos mexicanos a la semana, el equivalente a unos $100. Y eso representa un ingreso mensual de unos $400. ¿De cuánto será su ingreso total si trabaja durante 40 años? Si el ingreso semanal es de unos 2,000 pesos mexicanos, el ingreso mensual sería de unos 8,000 pesos mexicanos. El anual de unos 96,000 pesos mexicanos. En 10 años ganaría 960,000 pesos mexicanos. En 40 años serían 3,840,000 pesos mexicanos. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero tiene el promedio de las personas al momento de retirarse? El ejemplo de Pedro y Juan. Pedro y Juan comienzan a trabajar a la misma edad. Desempeñaron el mismo trabajo para la misma empresa. Ambos recibieron el mismo ingreso durante su periodo de vida productiva, un promedio de 2,000 a la semana, por lo que ganaron 3,840,000 en los 40 años. Pedro nunca se preocupó por su futuro y utilizó sus ingresos semanales durante todos esos años para gasto y consumo, es decir, el 100% de su ingreso semanal. Por lo tanto, él tuvo un ahorro de 0% e inversiones de 0%. Juan, por el contrario, tenía metas para el futuro y para él era más importante la seguridad y la tranquilidad de su vida. Por lo tanto, decidió destinar solo el 90% de su ingreso semanal al gasto y consumo. Juan se dedicó a ahorrar el 10% de su ingreso cada semana. Por lo tanto, separaba el 10% de su ingreso semanal, es decir, 200, y colocaba ese ahorro en una inversión que le generaba un 10% de ganancia al año. Ahorró la misma cantidad cada semana por 40 años, y cada año su ahorro acumulado ganaba un 10%. Una pregunta: ¿cuánta riqueza tenía Pedro al momento de terminar su vida productiva de 40 años? La respuesta es 0, pues no ahorró nada, y por lo tanto no pudo invertir nada tampoco. Pedro no aplicó la fórmula de la riqueza. Otra pregunta: ¿cuánta riqueza tenía Juan al momento de terminar su vida productiva de 40 años? La respuesta: Juan, con el mismo ingreso que Pedro, pudo obtener una riqueza estimada en unos 5,063,272, digamos, pesos o la moneda que corresponda. Y todo eso debido a que ahorraba el 10% de su ingreso. Cada semana colocaba ese ahorro en una inversión que generaba el 10% de ganancia anual. Juan sí aplicó la fórmula de la riqueza. Mismos ingresos, resultados diferentes. ¿Cómo crees que sea la vida de Pedro después de los 60 años? ¿Cómo crees que sea la de Juan? ¿Cuál de los dos crees que tenga seguridad, tranquilidad y estabilidad financiera después de los 60 años? Este ejemplo nos hace ver claramente el gran valor de ahorrar e invertir. Si no estás ahorrando e invirtiendo, estás perdiendo dinero, ¿no lo crees? El verdadero significado de la perseverancia es no darse por vencido jamás. Quienes hayan leído el libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, les sonará familiar el ejemplo del motor de 8 cilindros. Creo que todos tenemos en nuestra vida una aspiración similar a la que él tuvo. Te cuento un poco la historia. Henry Ford, autor de la famosa frase, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, de todas maneras, tienes razón. Encargó a los ingenieros de su planta que fabricaran un motor de 8 cilindros. Los ingenieros le dijeron que era imposible meter 8 cilindros en un solo bloque, que no se había hecho jamás. En ese tiempo, solo había motores de 4 cilindros. Ford insistió y les dijo que no pararan de intentar hasta que el motor de 8 cilindros estuviera fabricado. Un año después, Ford se reunió con sus expertos para ver en qué iba el proceso de fabricación de su anhelado motor. Pero ellos le notificaron que habían intentado todo lo humanamente posible y que reiteraban su opinión anterior. Era imposible. Ford les instruyó entonces que siguieran trabajando hasta conseguirlo.
Los trabajos continuaron hasta que por fin el milagro se produjo y vio la luz el famoso motor V8. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu motor V8? ¿Cuál es ese sueño que parece imposible? ¿Cuánto lo has intentado? ¿O ya te diste por vencido? ¿Qué te dicen los ingenieros? Te propongo que para que pongas en práctica esta teoría tan linda, te programes para hacerlo. Cada vez que te enfrentes a un reto aparentemente imposible, tu sueño, una tarea muy difícil, una decisión complicada de tomar, haz una analogía con el motor V8 de Henry Ford. Puedes decirte a ti mismo, quiero mi motor V8 y lo tendré. Para terminar, digamos entonces que perseverancia es saber que puedes obtener un motor V8 aún contra el pronóstico de los mejores ingenieros, si es que Dios, el ingeniero de ingenieros, te lo ha solicitado. Eso te llevará a hacer muy diversos intentos, pues bien se dice que locos son quienes esperan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Una alegoría. Un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas, también de conocer personas y de las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de esas experiencias. Llegando al lugar, ambos constataron la pobreza del sitio. Los habitantes eran una pareja y 3 hijos. Tenían una humilde casa de madera, estaban vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. Entonces el maestro se aproximó al padre de familia y le preguntó, «En este lugar no existen posibilidades de trabajo, ni mercados para comercializar tampoco. ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí?» El señor calmadamente le respondió, «Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina, y con la otra producimos queso, mantequilla y otros para nuestro consumo, y así es como vamos sobreviviendo». El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, luego se despidió y se fue. En medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó, «Busca la vaquita, llévatela al precipicio y empújala al barranco». El joven, espantado, vio al maestro y le cuestionó el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Pero como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó a la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria del joven durante años y nunca pudo sacarse el terrible cargo de conciencia por el crimen cometido a instancias de su maestro. Tanto impactó eso en su espíritu, que abandonó al maestro y prosiguió solo su camino. Años después, el joven aprendiz debía pasar cerca de la casa y tomó la decisión de regresar al lugar, contarle todo a la familia, obtener su perdón y, de ser posible, reparar el daño causado. A medida que se aproximaba al lugar, vio todo muy bonito, con árboles floridos, una huerta arreglada, una bella casa, niños saludables, adecuadamente vestidos y calzados. El joven se sintió más triste y desesperado aún, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró su paso y al llegar a la casa fue recibido por un hombre muy agradable y tranquilo. El joven preguntó por la familia que había vivido allí unos cuantos años atrás, pero el hombre le respondió que ellos vivían allí de toda la vida. Sorprendido, el joven revisó los rostros y descubrió que efectivamente se trataba de la misma familia, y solo atinó a preguntar, «Yo pasé años atrás y este era un lugar pobre. ¿Cómo logró esta prosperidad?» Y el hombre, entusiasmado, le contestó, «Mire, joven, años atrás nosotros teníamos una vaquita, pero no sabemos cómo se cayó a un precipicio y murió. Al principio creímos que sería nuestra ruina. Sin embargo, obligados por las circunstancias, debimos desarrollar otras habilidades y esfuerzos que ignorábamos que fuésemos capaces de lograr, y así alcanzamos el éxito que usted observa ahora». ¿Cuántos empleados tienen una vaquita que les da seguridad? Trabajan durante años dentro de la misma empresa. Se quejan por lo que les pagan y porque sus ideas no son escuchadas. Y cuando uno les dice, «¿Y por qué no intentas armar tu propio negocio?», responden, «¿Y si no resulta? No, déjalo así. Prefiero seguir como hasta ahora. No pagan bien, pero por lo menos no corro riesgos».
La vaquita proporciona los recursos básicos para vivir y una rutina que resulta familiar, pero al mismo tiempo roba la posibilidad de descubrir otras potencialidades y talentos para triunfar. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente por miedo al cambio. Son muchos los emprendedores que por temor a lo que podrían perder se siguen aferrando a estrategias que en el pasado fueron exitosas, pero que ahora se han transformado en salvavidas de plomo. Es lógico que cuando miren hacia adelante solo vean incertidumbre, pero esto se resuelve cuando tienen sueños que se convierten en una visión tan fuerte que sirve como norte, como brújula y como estímulo. Muchos nos animan a pensar en grande, pero ¿qué significa eso en la práctica? Aquí algunas pautas. Número 1. Piensa y sé consciente. Trabaja en los detalles de tu idea y de tu plan de negocios. No pienses que la suerte te salvará o te dará algo, porque no es así. Número 2. Toma impulso y luego manténlo. Es decir, aprende a encontrar la fuente de energía que te permite realizar o llevar a cabo grandes ideas. Número 3. Mantén el enfoque. Concéntrate en lo que persigues, porque si pierdes el enfoque de lo que quieres, pierdes también tu energía. Ambas cosas van juntas. Para mantenernos enfocados, tenemos el consejo: cada vez que sientas que pierdes el foco, pregúntate a ti mismo, ¿qué debería estar pensando yo ahora mismo para alcanzar mis objetivos? Número 4. Observa la solución, no el problema. Hagas lo que hagas, tendrás problemas de vez en cuando. Por eso siempre mantén tu enfoque en la solución. Haz que la solución sea más grande que los problemas. Este es un consejo. Cuando estemos pasando por un problema, preguntémonos, ¿esto es una señal de advertencia o una catástrofe? Una catástrofe es algo así como un terremoto, un tsunami, una guerra. Fuera de eso, todo lo demás es una alerta. Número 5. Identifica las oportunidades. Cada día, la vida es una nueva oportunidad. Todo nuevo día es una nueva oportunidad para aprender algo más sobre nuestras metas y objetivos. No te cierres a nuevas ideas. Número 6. Aprende todo lo que puedas sobre lo que estás haciendo. Lee todos los libros que tengan que ver con lo que deseas. Lee también libros que te motiven a seguir adelante. Hazlo cuando lo necesites. Número 7. Sé apasionado en lo que haces. Recuerda que para alcanzar la riqueza con tu trabajo, primero debes amar lo que haces. Número 8. Mírate a ti mismo como una persona victoriosa. Esto te puede anular de inmediato la negatividad. Ve los problemas como desafíos y resuélvelos. Número 9. Sé inteligente. Aprende a usar tus virtudes. Destaca tus fortalezas. Aprende de los demás. Aprende todo lo que puedas aprender para alcanzar el éxito. Número 10. Y la regla más importante. Nunca, nunca, nunca te rindas. Solo los fracasados renuncian. Los ganadores siguen adelante. Jesús nunca se rindió. Aunque las circunstancias parecían adversas, aunque muchos lo criticaban, y aunque los mismos amigos y seguidores dudaron de él, nunca se rindió. Siempre vio el objetivo, incluso cuando estaba en la cruz. Seguro los demás pensaron, es un fracasado. Dijo ser el Hijo de Dios y mira dónde está. Pero él sabía dónde estaba en realidad, pasando por un proceso que lo llevaría a la victoria. Después de su muerte a los 3 días, como él mismo profetizó, resucitó y volvió a los que lo habían visto morir. Algunos se espantaron, pero otros se alegraron. Seguro, así te pasará en tu negocio o visión que desees realizar. Si nunca renuncias, algunos se sorprenderán, otros se alegrarán. Pero en cuanto a ti, si nunca te detienes, seguro alcanzarás la victoria. Por eso, termino diciéndote, ánimo, lo mejor está por venir.